Vamos a dar a comienzo a la unidad número 2, el riesgo financiero. El riesgo en la empresa, podremos decir que generalmente siempre se tiene que tener en cuenta y siempre que haya una decisión financiera, siempre hay un riesgo atrás. Tradicionalmente cualquier decisión financiera cuando se acomete debe tener presente un factor condicionante que es el riesgo. En general, la diferencia de rentabilidad entre una operación con riesgo y otra sin riesgo se denomina prima de riesgo. En efecto, la prima de riesgo implica que toda operación financiera debe tener una rentabilidad mínima esperada igual a la rentabilidad sin riesgo más la rentabilidad correspondiente al riesgo a asumir. Por lo tanto, lo que podemos decir que a mayor riesgo se espera mayor rendimiento. El rendimiento o rentabilidad se entiende como la compensación por el riesgo asumido, de manera que a mayor riesgo la compensación deberá ser mayor, lo que nos lleva a verificar que debe existir una relación concreta entre lo que nosotros conocemos como rendimiento y riesgo. Además, el riesgo lo podemos clasificar en riesgo de dos tipos, lo que conocemos como riesgo sistemático y riesgo específico. El riesgo sistemático es el riesgo de cualquier operación financiera que nosotros generalmente lo podemos derivar por factores externos. O sea, todo el riesgo derivado de factores externos es considerado riesgo sistemático. Por ejemplo, subida en los tipos de interés, modificaciones en el tipo de cambio. Donde realmente es muy posible anularlo, a veces hasta cuesta mucho preverlo, y hay que convivir con esa posibilidad de riesgo y tomar los recaudos correspondientes haciendo un análisis concreto de la situación económica actual y las posibilidades que estos riesgos sistemáticos se puedan presentar y tener una prevención para el caso de que suceda, cómo hacer para cubrirlos. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos lo que nosotros llamamos riesgos específicos, que son los que se derivan de factores internos, que en cierta forma son más controlables y que pueden ser anulados o reducidos a través de una eficiente diversificación. Por ejemplo, el riesgo crediticio. O sea, yo puedo llegar a tomar más riesgo. Ahora, diversificándolo, verificando que sean varios los clientes que nos deban, se puede llegar a tener un control mucho más efectivo que, por ejemplo, los riesgos sistemáticos, que son más complicados porque dependen de factores externos. En esta categoría incluimos, por ejemplo, como bien dijimos, el riesgo generado por la parte crediticia, el riesgo generado también por inversiones mal hechas o inversiones en maquinarias que después no la podemos recuperar en tiempo y en forma porque era para hacer un producto que después no se podía colocar en el mercado. Teniendo en cuenta estos tipos de riesgos, nosotros podemos decir que la clasificación sería la siguiente. Dentro de los riesgos sistemáticos encontramos el riesgo de la inflación, que es la variabilidad que se produce en el poder adquisitivo de los flujos monetarios como consecuencia de la variación de precios, la inflación que usted bien conoce. ¿Estamos de acuerdo? Y la inflación generalmente afecta más cuando usted no puede incorporar su efecto en el precio. Y a veces también puede ser que usted lo pueda incorporar en el precio, pero hay que ver cuándo, porque la inflación hace que se produzca una varianza en el peso relativo que tienen los bienes en un momento dado. O sea, hoy mi producto sale 10, mañana 12, depende. Hay productos que son más fáciles de poder incorporar la suba de precios, como por ejemplo un producto industrial. Ahora, un producto o un servicio que no está atado a un producto industrial cuesta mucho más poder trasladar esa diferencia generada por la inflación en los precios. Por lo tanto, tardo más en la posibilidad de recuperarlos. Entonces, el riesgo inflacionario influye mucho más en los servicios, el efecto negativo, que por ejemplo en precios industriales donde normalmente apenas se produce un efecto inflacionario, es normal y la gente sabe que automáticamente se puede trasladar a los precios. O sea, cuando más tardanza tenemos en poder trasladarlo al consumidor, más efecto negativo genera la inflación. Y ojo con esto, porque muchas veces la gente cree que por los efectos inflacionarios ganamos más plata porque podemos comprar mercadería
y a medida que pasa el tiempo se revaloriza. Y yo siempre digo lo mismo, puede ser que usted tenga un beneficio a corto plazo, pero el beneficio de la empresa es hacer rotar, o sea, hacer rotar en un periodo de tiempo la mayor cantidad de veces posible la mercadería. O sea, cuando mayor venta tengo y más hago rotar la mercadería, más ganancia genero. Y no sobre tener stock de materia prima que pueden ser que con la inflación se evalúen más, pero es una mercadería que tengo parada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el beneficio se genera por tener productos terminados que los revendo en forma permanente y cuando mayor es el giro de reventa, más utilidad tengo. El efecto inflacionario yo creo que es perjudicial para todos, sobre todo cuando el efecto inflacionario genera corta demanda, o sea, baja la demanda y no puedo vender los volúmenes que estoy acostumbrado, o sea, me cuesta mucho más recuperar el efecto negativo. Así que es un efecto, por ejemplo, en la actualidad que estamos teniendo inflación de 20, 30%, que no es una inflación desacelerada, yo les puedo asegurar que produce un perjuicio muy grande. Yo creo que uno de los factores más terribles para cualquier agente económico es la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Erosiona los ingresos. Después tenemos los riesgos de interés, que es la variación que se produce en la rentabilidad de las decisiones financieras como consecuencia de la variación del tipo de interés de mercado. Esto depende de que nosotros nos manejemos mucho con financiación bancaria, por ejemplo, y donde esa financiación o ese costo en la financiación bancaria no la podemos hacérsela pagar al consumidor final. Yo doy crédito sin aumentos de precios y a su vez tengo que pagar mayor tasa de interés por la financiación del banco. Entonces, el descalce produce que se generan riesgos por interés. Por eso se dice que generalmente uno trata de, y sobre todo en momentos inflacionarios, en momentos donde la tasa de interés es alta, de financiarse con los proveedores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros financiamos a los clientes sin cobrarle un interés adicional por esa financiación o un sobreprecio, pero a su vez nosotros podemos pagar más largo a nuestros proveedores. Si no, nos puede llegar a producir una pérdida o una baja en la rentabilidad generado por riesgo de interés. Después tenemos el riesgo del cambio, otro tema importante. La mayoría de los insumos tienen un efecto relacionado al cambio. Cuando aumenta el tipo de cambio o se devalúa la moneda en forma directa o indirecta, porque no hace falta tener solamente deuda en moneda extranjera o cobrar en moneda extranjera, porque muchos de los insumos crecen de acuerdo al tipo de cambio. Y si solamente se modifica el tipo de cambio y no produce a corto plazo un efecto inflacionario, me cuesta mucho después ponerle un aumento de precios en ese producto, porque muchas veces pasa que el tipo de cambio explota o devalúa la moneda en una situación en que hay recesión en el mercado, donde me cuesta mucho trasladar ese efecto en el precio de lo que yo vendo. Entonces también produce riesgo. Aparte, los que operan en moneda extranjera, ni hablemos, esos tienen un riesgo mayor, que exportan, que importan. Entonces, esos tienen un riesgo mucho más concreto. Ahora, los que no operan con moneda extranjera también tienen un riesgo, porque la mayoría de los componentes varían de acuerdo a la moneda extranjera. Después tenemos lo que nosotros llamamos el riesgo de reinversión, que es decir, bueno, con la plata que yo cobro después de haber generado la operación, ¿puedo reabastecerme con la misma cantidad que tenía anteriormente o me estoy descapitalizando? Esto es una discusión también bastante importante, que yo siempre digo, cuando hay mucho movimiento inflacionario, yo creo que nosotros todos, independientemente que vendamos productos o servicios, vendemos moneda, vendemos plata, ¿sí? Entonces yo esto lo vendo a 10 y gano 12, me quedo con 2 pesos. Si tengo que reponer a 14, repongo si lo puedo vender a 16. Entonces sigo manteniendo los 2 pesos de diferencia. Si no, busco otras alternativas. Lo que pasa es que sería mejor que cuando uno revenda o cuando uno venda su producto pueda reinvertir exactamente en los mismos componentes para poder producir lo mismo que vendió. Pero a veces tampoco se da esa conjunción donde hay que tener mucho cuidado financiero para no descapitalizarse. Y por supuesto el famoso riesgo país. El riesgo país que generalmente influye en la financiación externa y en la posibilidad de acceder al crédito, porque cuando el riesgo país es alto y no tenemos financiación externa y no hay inversores externos, tenemos bajo capital disponible para utilizar nosotros o capital caro. Por supuesto, esto también nos influye a nosotros en forma negativa.
Lo que acabamos de ver son todos los riesgos relacionados, o riesgos sistemáticos relacionados con factores externos. Con respecto a los riesgos específicos relacionados al sector, tenemos el riesgo económico, que se refiere a la variabilidad en los resultados como consecuencia de circunstancias que afectan de manera particular a la empresa. Por ejemplo, baja el consumo, hay ventas porque hay una recesión. Eso generalmente genera un riesgo que tenemos que buscar diversificación, que generalmente el riesgo económico relacionado al país se llega a equilibrar cuando nosotros tenemos parte de nuestras operaciones en el exterior. Se dice generalmente que manteniendo parte de nuestra operación en el exterior y parte en el país, logramos equilibrar estos momentos malos del sector interno. Cuando anda mal el sector interno, lo solventamos con el sector externo. Cuando anda mal el sector externo, lo equilibramos con el interno. Nuestros negocios tienen que ser rentables, con la posibilidad de poder ser globalizados, para no depender de la situación económica del país, como por ejemplo una recesión que genera la posibilidad de que vendamos menos. O el riesgo económico también está dado con la baja de rentabilidad por tener productos en el cual hay mucha competencia y para poder introducirlos al mercado tenemos que bajar los precios. Eso también baja incorporando productos diferenciales que tengan exclusividades, que sean demandados, que nos permitan sostener el precio para obtener una rentabilidad correspondiente. Después está el riesgo financiero, que se refiere a la variabilidad del rendimiento derivada de la proporción de recursos ajenos utilizados. Es decir, bueno, yo tengo plata en cuenta corriente. ¿Qué riesgo tiene? ¿Voy a cobrar toda esa plata? Fíjense en qué interesante que dos empresas del mismo tamaño con igual coeficiente de endeudamiento no pueden ser que no tengan el mismo riesgo financiero, porque algunos prestaron a determinados clientes solventes y otros con el mismo nivel de endeudamiento le prestaron a clientes que no son tan solventes, no han verificado su potencial crediticio. Entonces puede tener, si a mí me deben 100.000 y a otra empresa 100.000, yo puedo tener más riesgo porque los que me los deben tienen posibilidades de quedar insolventes y no cumplir con el pago. Otro tema a analizar cuando uno da crédito. Y no solamente en cuenta corriente, también cuando chequea. Hay situaciones y momentos, situaciones del país que generen que haya mucha más insolvencia en el mercado, donde nosotros tenemos que tener la prevención correspondiente y por supuesto que se ocupa el director financiero de estos manejos. Después tenemos el riesgo de liquidez, el de tener dinero para poder afrontar nuestro crecimiento. Porque nosotros decimos, ¿cómo usted financia el crecimiento? Y lo financia con lo que le puede llegar a dar el proveedor, lo financia con su rentabilidad y se necesita más capital. Ahí viene el problema, donde tenemos que recurrir a financiación externa, financiación de bancos. Por eso se dice que generalmente a mayor volumen de ventas es mejor vender contra cheques para que con los cheques obtenidos podamos seguir financiando el crecimiento, sumado con la rentabilidad que vamos obteniendo con el crecimiento. Porque a veces un crecimiento desproporcionado nos puede llegar a generar riesgo de liquidez, porque tenemos toda esa plata en la casa y no podemos cubrir los problemas que tenemos a corto plazo. Por lo tanto, eso también lo tenemos que equilibrar y es otra de las funciones que tiene el director financiero. Entonces, fíjense todos los riesgos que están, todos los riesgos inherentes al manejo financiero de una empresa. No es chiste, no es fácil, son muchas las variables. Esta unidad de riesgo muy importante que usted la vea, la analice y siempre tenga en cuenta que cuando hace su planificación financiera tiene que tener en cuenta todos los riesgos que acabamos de ver, los tiene que medir y tiene que verificar el efecto que puede llegar a producir en su empresa para tomar las decisiones financieras más adecuadas. Y por favor no se olvide de ninguno. O sea, tiene que tomar tanto los riesgos específicos, que son los internos, como los sistemáticos, que son los externos. Y dimos una enumeración muy bien detallada de los riesgos que realmente afectan la dirección financiera de la empresa y son los que se tienen que tomar en cuenta para después sí, en base a esto, tomar la decisión concreta y llevarlo a cabo y medir hasta dónde podemos dar, no podemos dar crédito, hasta dónde nos tenemos que financiar, con quién nos tenemos que financiar y cuando financiamos cómo tenemos que verificar ese nivel crediticio como para estar seguros de que no vamos a producir un descalce financiero en la empresa.